Creo que estoy enamorado de ti. Estas fueron las palabras de Jake, siendo directo y conciso. Buenas, buenas, aquí Hertz. Antes de seguir, quería agradecerles el apoyo que estoy recibiendo. Sé que soy algo repetitivo, pero nunca me voy a cansar de agradecérselos. Quiero decirles que ya tengo el Patreon activo, en el cual subiré contenido de manera adelantada, y además hay otros niveles que pueden ofrecer otras cosas que les pueden interesar. De igual manera, tengo comisiones abiertas para el tipo de ilustración que prefieran. Ahora sí, continuemos. Hunter estaría asombrado diciendo que no lo había notado, que solo pensó eso de Tess porque Connor se lo dijo. Tess aclara que ella lo aprecia, pero que ese no es el caso. Jake dice que tiene algo más que decirles. Tess se lo repregunta diciendo ¿a mí? Y Jake dice que ellos dos son los únicos que puede confiar en el juego, así agradeciéndole a Tess el que esté para él aguantándolo. Y a Hunter, aunque sí gusta de él, le dice que no quiere ser su novio, así contradiciéndose, echándose la culpa de no poder expresar bien lo que quiere decir. Hunter dice que no es necesario que le explique las cosas. Este dice que aunque no estuvo en muchas relaciones, sabe que hay ciertos temas que necesitan tiempo para poder superarse. Jake dice que ese es el punto. Él no puede superarlo. No puede superar lo que él le hizo. Jake no puede seguir hablando y Hunter lo abraza y dice que está bien, que no reprima esas emociones. Jake no dice nada y solo se quedan ahí, abrazados. Tess queda algo separada de estos, viéndose preocupada, pero para no involucrarse dice que los dejará solos. Luego de un rato, Jake parece calmarse y Hunter recuerda que ya no tiene pastillas para dormir, por lo que le pregunta si quiere jugar algo toda la noche. Jake se ríe diciendo que no es necesario, que él conoce otro método para dormir, pero necesita pedirle un favor. Hunter lo acepta, haciendo que hará lo que sea. Jake le dice que sí puede dormir, pero solo si alguien lo acompaña, por lo que Hunter no pregunta nada y finalmente terminan durmiendo juntos. ¿Entendieron? Durmiendo. Pasemos a la mañana en la que Crystal despierta a todos juntándolos para tomar el autobús, ya que el desafío se dará en un lugar más alejado. Durante el viaje, los protagonistas se enteran de la eliminación de Yule, por lo que saben que irán tras ellos. Por suerte, Hunter ya pensó en esta posibilidad, y aunque tienen mucho que perder, podrían superar dicho obstáculo. Ya en el lugar del desafío, Crystal declara la fusión de equipos y el desafío, el cual será volver al campamento. Ella declara a las parejas, terminando Jake con Tess y Hunter con Lake. A diferencia del canon, aquí todo el tema de la tripareja no existe. Tess no gusta de Hunter y Jake todavía no tienen nada definido. Además, este Hunter es más apegado al que estamos viendo en el All Stars, por lo que aprovecharía esta interacción con Lake para sacarle algo de información y ser cercano de una manera estratégica. Las interacciones de los demás campistas se mantienen igual, así que pasemos a la noche, en la que se muestra a Tess y Jake viendo desde arriba de un árbol. Tess parece algo incómoda por algo y Jake la nota preguntándole si algo le sucede, pero Tess no quiere hablar y solo dice que ella quiere terminar el desafío, así alejándose de Jake. Pasemos al lado de Hunter y Lake, en la que el padre de esta última, como en el canon, quiere que su hija salga del juego, así yéndose ambas chicas, por lo que Hunter se lamenta porque además de que se llevó la mochila, ya no podrá mantener su estrategia, así dejando más en peligro su alianza. Más tarde empieza a llover y todo se mantiene similar, con Aiden y James siendo aún más cercanos y Oliver encontrándose a Kai y Maggie. Ahora en una cueva, Jake iría a buscar leña para encender una fogata, pero Tess empieza a tener un episodio como el de Jake. Este se acerca para contenerla y ella le dice que se aleje, que no lo necesita y que no necesita a nadie. Jake ve una oportunidad más de demostrarle a Tess que sí la quiere y le dice que él es todo lo contrario a ella, que él necesita de otros para estar bien, y aunque ella tenga ese pensamiento, sí estuvo para él escuchándolo y ayudándolo como pudo. Tess dice que no lo ayudó nada y que no tiene que estar para ella, si igual cuando a él le pasó lo mismo ella no hizo nada. Jake escucha otras cosas no muy agradables de Tess, pero él estuvo mucho tiempo con ella, por lo que sabe que nada de lo que le diga en ese estado es lo que realmente siente. Así solo estando para ella, para que al final le termine diciendo que si estuvo como un tonto soportando maltratos y mentiras de alguien que no lo vale, ¿por qué no soportaría una recaída de su amiga que vale por 1000? Así terminando esa noche juntos. Ya en la mañana el desafío termina y como en el canon Lake se queda en el juego,
y no hay eliminación, por lo que todos pueden disfrutar de un bello jacuzzi. Antes de entrar, Tess le dice a Jake que las cosas que le dijo en la cueva. Antes de que diga algo, Jake le dice que no es necesario que le aclare nada, diciendo que están bien y que le gustaría disfrutar el día con ella y los demás, así reforzando el vínculo y aclarando lo sucedido. Algo que quiero que tengan en cuenta y que es muy propio de Jake es que él es muy comprensivo y compañero cuando se trata de los problemas de la gente que quiere. Es el típico puedo darte consejos para mejorar, pero yo no los aplico. Pasemos al siguiente capítulo. Como Crystal despidió a Oliver, ahora ella debe encargarse del mantenimiento de los retos, por lo que para la primera parte deberán tirar a los miembros de la otra plataforma para avanzar. Como en el canon las pelotas terminan siendo inútiles, por lo que termina ganando el equipo con más miembros, siendo este el equipo de Hunter, James, Risha y Lake. Por otro lado, en las gradas, Jake llevará a cabo la estrategia de Hunter de amigarse con los demás. Este habla de manera directa con Rosa y Aiden diciendo que le gusta el cabello de ambos, siendo que él siempre quiso teñirse pero le da algo de pudor. Rosa le devuelve el cumplido diciéndole que le gusta mucho como siempre está tan arreglado, aconsejándole que debería ser maquillador o modelo. Aiden solo respondió agradeciendo y Jake, para aumentar la cercanía, dice que aunque no habló mucho con ellos, sí pudo notar lo evidente, por lo que le pregunta a Aiden cuándo se le declarará a James. Esto sorprende al Cruelo poniéndolo algo incómodo y sorprendido, diciendo que no sabe de lo que habla. Tess le sigue el juego a Jake diciendo que no lo había notado, y Jake dice que es obvio por la forma en que lo ve y como parece que lo cuida bastante, siendo que es lindo cuando tenés a alguien que te apoya y está para ti cuando te sientes vulnerable. Aiden no dice nada, pero se queda pensando en lo que le dijo. Ya en el juego, Lake y Hunter pasan el desafío porque Risha y James cayeron por la inestable plataforma. Durante el descanso, Aiden hablará con Lake de lo que Jake le dijo, queriendo su punto de vista, a lo que Lake le confirmará la posibilidad de que a James él le guste. Volvamos al juego, en el que como en el canon, Hunter confirma lo que ya sabía de Lake, sabiendo que es la mayor amenaza a nivel físico en los retos. Aún así, por suerte termina ganando, así teniendo inmunidad. Entre medio de la eliminación, los demás participantes llegan a la misma conclusión, que hay que desmoronar la alianza de Hunter, Tess y Jake, siendo algo que Tess escucha. Aún así, ella sabía que esto podía pasar y prefiere ser ella la que tenga más posibilidades de salir, ya que no habló con nadie. Así no diciéndole nada a los chicos, solo queriendo disfrutar esa última tarde. Agradeciéndoles por estar para ella e insistir en su amistad, siendo que se alegra de venir al show y de haberlos conocido. En la eliminación, Tess termina siendo la más votada, pero ella está tranquila porque los otros dos siguen en el juego. En la despedida, Tess dice que no estén tristes y que este no es el fin. Con ella afuera, los demás equipos parecerán más fuertes, por lo que les desea mucho éxito con lo que planean hacer, siendo que estará apoyándolos y que cuando todo termine volverán a verse. ¿Qué sucederá en los siguientes capítulos y qué estrategia usarán Jake y Hunter ahora que Tess se fue? Averígüenlo cuando lleguemos a las 7000 views y los 800 likes. Sepan que los quiero mucho. Bye.